Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Deseo de todo corazón que estén bien y que Dios esté con cada uno de nosotros. Este audio contiene el tema de hoy y en el crecimiento integral estamos hablando acerca del milenio. Así que tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor sobre este tema que es el milenio, basado en Apocalipsis capítulo 20. Así que qué bueno que están juntos como familia para estudiar la palabra del Señor y podamos recibir su palabra en nuestro corazón hoy. Así que comencemos con nuestro estudio con una oración. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida y gracias por la compañía de tu Santo Espíritu, que no nos ha abandonado en medio de las dificultades de este mundo. Rogamos, Señor, vengas a estar con nosotros, que tus santos ángeles también nos acompañen y se unan en nuestro culto de adoración, en nuestra reunión como familia para estudiar tu palabra. Enséñanos, Señor, y que esta palabra profética segura nos dé esperanza para estar confiados, que a pesar de las turbulencias y de las cosas que van a pasar en este mundo, tú nos vas a ayudar a llegar a la patria celestial. Bendice a tus hijos donde quiera que estén. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. La esencia del versículo es que a Satanás se le ata, pero pues Satanás es un ser espiritual, por lo tanto no se le puede atar como podemos atar a algún animal o a alguna persona, algún delincuente. No se puede, porque es un ser espiritual. Entonces el versículo 3 nos ayuda a comprender de qué se trata cuando se dice que se ata a Satanás. Dice el versículo 3: lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. El versículo 3 entonces nos está hablando acerca de la obra de Satanás. Y hay un verbo aquí que necesitamos resaltar, que es engañar. Está conjugado cuando dice para que no engañara más a las naciones. La obra de Satanás entonces es engañar. Y durante este periodo de 1000 años no podrá engañar. Por eso se dice que él estará atado. Hermanos, la obra de Satanás ha sido esta. Esta es su arma más grande, el engaño. No muestra las cosas como son, sino siempre muestra una buena cara, un buen argumento, una buena idea, pero detrás viene el engaño. Es especialista en entender estas trampas. Y quiero compartir con ustedes también, regresando un poquito en Apocalipsis capítulo 12, hay otro verbo más que se añade a este de engañar, que describe la obra de Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, versículo 9, perdón, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí otra vez se habla de que Satanás es el engañador. Dice el versículo 11: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces hay dos verbos que describen la actividad de Satanás, como él actúa en contra de los hijos de Dios, en contra de Dios mismo. Él dice que engaña, y una vez que alguien cae en su engaño, cae en la trampa, entonces va y lo acusa delante de Dios. Y lo acusa como inmerecedor de la gracia, inmerecedor de perdón. Entonces el pobre hombre débil cae en la trampa creyendo que es algo bueno. Satanás va y lo acusa. Qué terrible es Satanás. Qué terrible es la obra de Satanás.
Nosotros debemos tener mucho cuidado y gracias a Dios, pues las escrituras nos revelan la manera en la que este enemigo actúa. Entonces, durante estos 1000 años no podrá engañar a las naciones. Y dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar quiénes son. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el resumen del versículo 4. La última parte dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Los que guardan el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Esto se conoce como la primera resurrección. Estos que habían muerto por causa de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto se debe entender a la luz de lo que otros pasajes muestran acerca de la primera resurrección, lo que sucede cuando Cristo viene por segunda vez, la resurrección de los justos, y más adelante nos va a hablar un poco más de esto. Pero debemos saber que estos que reinaron con Cristo, que resucitaron cuando sucede la segunda venida de Cristo, estos dice que reciben facultad para juzgar. ¿Sí? Hay un detalle aquí que se habla de las almas de los decapitados. Nosotros antes creíamos, por lo que se nos había enseñado, que el alma es algo que el hombre tiene. En realidad, a la luz de las escrituras, podemos hacer la siguiente declaración. El hombre no tiene alma, sino que el hombre es un alma. ¿Qué cosa es el hombre? Según este pasaje de Génesis, pues el hombre es polvo de la tierra, o sea, un cuerpo tomado del polvo de la tierra, más el aliento de vida, entonces llega a la existencia un ser humano. Así es como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Otras versiones dicen un alma viviente. Entonces, esta ecuación es polvo de la tierra, donde Dios tomó un cuerpo, más el aliento de vida. ¿Y qué pasa entonces cuando el hombre muere? Podemos decir que muere el alma, contrario a la enseñanza de que cuando el hombre muere, algo sale del cuerpo y es el alma que tal vez anda penando. En realidad las escrituras dicen que el alma también muere porque el alma es el hombre. ¿Qué es lo que pudiéramos decir que en el momento de la muerte sale del cuerpo? No es el alma, es el aliento de vida. Y el cuerpo queda en la tumba, dice, y el aliento de vida vuelve a Dios porque fue Dios quien dio ese aliento de vida. Entonces hay una suma cuando el hombre nace y cuando el hombre muere hay una resta. ¿Dónde queda el alma? Pues el alma también muere. Esto nos ayuda también a comprender lo que el profeta Ezequiel menciona cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma ciertamente muere. Entonces, cuando Apocalipsis capítulo 20 dice que ve las almas, pues ve a los hombres, ¿sí? No ve a algún espíritu, alguna cosa, ve a los hombres porque estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, al inicio del milenio, Satanás es atado, Cristo viene y resucita a los justos, a los que van con él, a reinar con él allá en el cielo 1000 años. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Quiénes otros muertos? Pues está hablando de los que no guardaron el testimonio de Jesús, que no guardaron la palabra de Dios, que adoraron a la bestia y a su imagen,
y que recibieron la marca en su frente y en sus manos. Estos muertos que no volvieron a vivir después de los 1000 años, estos son los injustos. Entonces, miren ustedes, hermanos, qué panorama. Cuando Cristo venga, entonces habrá 4 grupos de personas que al final se pueden resumir en dos. Estos 2 grupos son los justos y los injustos. Pero los justos, bueno, habrá justos vivos cuando Cristo venga y habrá justos muertos. Estos justos muertos resucitan. Y según lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y Primera de Corintios, capítulo 15, que todos se harán un grupo para que reciban al Señor en el aire. También los injustos se pueden dividir en 2 grupos, los injustos que están muertos y los injustos que estaban vivos en el momento cuando Cristo viene. Estos injustos muertos, dice Apocalipsis capítulo 5, que quedan muertos. Los injustos que están vivos, ellos mueren con el resplandor, con la gloria de Dios. Entonces ya tenemos ahí ahora la idea un poco más clara. Jesús viene por sus hijos, los justos, y los injustos quedan ahí todos muertos. ¿Durante cuánto tiempo dice? Durante 1000 años. Así que la primera resurrección, la venida de Cristo, y cuando a Satanás se ata, sucede al principio del milenio. Con esto se marca el inicio de este periodo de tiempo. Por eso dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es cuando Cristo viene. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado, dice, y santo. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Pues dichoso, feliz, el que sea resucitado en la primera ocasión, en la primera resurrección, porque entonces podrá participar con Cristo allá en el cielo 1000 años. ¿Quién no es bienaventurado? Pues el que no resucita. Y para estos hay una resurrección, pero será después del milenio. Y así es como dice el versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla final, y su número es como la arena del mar. Entonces, durante los 1000 años, solamente está Satanás. Los injustos están muertos y los justos están en el cielo con Cristo, y terminando este milenio, entonces ahora resucitan los injustos, todos los injustos. Por eso Satanás puede realizar su obra nuevamente, porque habrá otra vez naciones después del milenio y será un panorama tremendo, porque dice que será su número como la arena del mar. O sea, todos los injustos de todas las edades son resucitados al final del milenio. ¿Esto para qué? Pues para que reciban la sentencia del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 9, y subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que se está hablando aquí que terminando el milenio, ellos atentan contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Esta ciudad amada es la que se menciona en el capítulo 21 de allí mismo de Apocalipsis, en el versículo 2, que es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo hacia la tierra. Entonces, después del milenio, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, va a descender a la tierra. Pero cuando viene descendiendo, según este relato, según esta profecía, bueno, Satanás le hace creer a las naciones, a los injustos de todas las edades, que pueden tomar por la fuerza la santa ciudad. Pero ¿qué dice la última parte del versículo 9? Dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahora va a ser la descripción. Dice el versículo 10, ¿cómo es que Dios va
a ejecutar la sentencia contra Satanás, los demonios, la bestia, el falso profeta y todos los injustos, dice de la siguiente manera: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí hay mucha información que nosotros necesitamos digerir. Recordemos el versículo 9 que dice que ese fuego que descendió del cielo los consumió, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos al versículo 10, porque allí dice que serán echados en el lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a comenzar con el planteamiento siguiente entonces. ¿Qué pasa? ¿Se consumen, como dice el versículo 9, o, como dice el versículo 10, en la primera lectura, en la primera impresión, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? Parece que aquí hay una inconsistencia, una contradicción. O los consume o los va a atormentar por los siglos de los siglos. Estudiando el plan de salvación, nosotros podemos llegar a una conclusión, estudiando las Escrituras, acerca de cuál es el propósito de Dios de pasar todo este proceso. Dios bien que pudo destruir al principio a Satanás cuando él se rebeló en el cielo. Cuando el profeta Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Habla de un ser celestial muy hermoso, con mucho poder, un ser de luz que se rebeló contra Dios, pero Dios le tuvo suma paciencia. Hasta el día de hoy no lo ha destruido, pero la palabra de Dios dice que lo va a destruir al final de los tiempos. Entonces, Dios tiene como propósito, creo yo, no destruir a sus criaturas. Dios lo que quiere destruir es el pecado. Pensando en eso, a Dios no le convendría, Dios no va a conseguir nada atormentando a la gente en el infierno. Si allí se les pudiera arrancar un arrepentimiento, bueno sería, pero la palabra de Dios muestra que ya no hay arrepentimiento para ellos, porque han agotado toda la gracia que Dios les mostró. Entonces, lo que Dios quiere es destruir el mal, destruir el pecado, por eso tienen que ser consumidos. Ahora, lo que dice ahí, que serán atormentados día y noche, este tormento es la sentencia. Más que referirse a que se estarán quemando y gritando ahí por los siglos de los siglos, se refiere a una sentencia, como sucede aquí en la tierra, cuando a un delincuente que es de alta peligrosidad, ha cometido muchos crímenes, la vida ya no le alcanza para pagar su sentencia, y entonces dice: bueno, le vamos a dar cadena perpetua. Eso quiere decir que esa sentencia, ese castigo durará por los siglos. Ahora, la pregunta es, ¿el preso estará siempre en la cárcel? Pues no, porque un día va a morir. Cuando un preso muere, pues lo tienen que llevar a enterrar, ¿verdad? Un día va a dejar de estar en la cárcel, pero no porque muera se dice: bueno, pues como ya murió, le retiramos su sentencia. No, su sentencia es por los siglos de los siglos, aunque él ya esté muerto. Algo así sucede en el Apocalipsis. La sentencia es la que dura por los siglos de los siglos, es irrevocable. Y por eso tiene armonía con el texto que dice que serán consumidos. Aunque sean consumidos, ¿verdad? Su sentencia será para siempre perdidos. Pudiéramos añadirle a nuestra explicación, porque el texto ahí nos está ayudando diciendo que su tormento, o sea, su castigo será por los siglos de los siglos. Muy bien, y ahora hay otra cosa que necesitamos nosotros entender bien acerca del lago de fuego y azufre. Nosotros hemos escuchado la palabra infierno, y permítanme comentarles, este es mi punto de vista, ustedes también pueden analizarlo, que si hay algún infierno,
o si habrá algún infierno según la profecía de Apocalipsis, será este que se menciona aquí, que es el lago de fuego y azufre. La pregunta es, ¿dónde será? Porque algunos dicen que hay, pero el Apocalipsis dice que será, que habrá un lugar donde serán echados Satanás y todos los que le siguen. La carta del apóstol San Pedro nos ayuda un poco a entender esto. Y vamos a hacer una declaración basada en este capítulo. Segunda de Pedro capítulo 3 dice de la siguiente manera, hablando del día del Señor, hablando del día del juicio. Dice así el versículo 3: Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Recuerdo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. Está hablando del advenimiento de Cristo, de la segunda venida. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Escuchen el versículo 7, dice de la siguiente manera, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está, ¿sí? Dice que este cielo y esta tierra están reservados para el día del fuego, en el día del juicio. Y está hablando de la perdición de los hombres impíos, o sea, que ahí se consumirán todos los pecadores, los que no siguieron a Cristo, los que no se arrepintieron, los que no pusieron su vida en armonía con sus mandamientos. Dice que ahí serán consumidos. Entonces, es en este cielo y entonces es en esta tierra donde sucede esto. El cielo que conocemos nosotros, el primer cielo, y la tierra serán consumidos. Sigue diciendo el versículo 10, perdón. Sigue diciendo el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Otra vez se habla que aquí en la tierra todo esto se quemará. Y dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir andando en santa y piadosa manera de vivir? Todas estas cosas serán deshechas. Y el versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por esto que dice el apóstol Pedro, podemos decir que el lago de fuego donde todas las cosas se funden es esta tierra. Porque miren, el mismo apóstol dice que en el pasado el mundo pereció en agua. O sea, el Señor ya hizo una purificación de esta tierra. ¿Sí? El cielo y la tierra antes del diluvio pereció. ¿En dónde? En el agua. Pero el pecado pasó de allí y ahora el Señor hará una segunda purificación, ahora no con agua, la hará con fuego. Entonces podemos pensar de la siguiente manera, si ustedes también están de acuerdo en que estamos interpretando de manera correcta, que lo que Dios conserva entonces es el planeta, ¿sí? Y el cielo y la tierra que están en el planeta, bueno, es lo que será renovado, ¿sí? Para darle paso entonces a el cielo nuevo y la tierra nueva, de la cual se va a hablar en el capítulo siguiente de Apocalipsis. Entonces Dios realiza una purificación de este planeta, este cielo y esta tierra van a pasar, así como sucedió en el diluvio, ese cielo y esa tierra pasaron y ahora tenemos un panorama
listo para una nueva creación. Es aquí entonces, en esta tierra, donde será el lago de fuego y azufre, donde será consumido Satanás y todos los impíos. Esto no va a suceder sin que antes Dios pueda dejar en claro que sus juicios son rectos. ¿Sí? Lo digo porque así como vamos avanzando, el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque va a dar paso a que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Podemos entender que antes de que Dios destruya a los impíos, Dios va a mostrar a todo el universo que Él no es arbitrario, que Él no es un Dios autoritario, sino que cada quien ha decidido su destino. Por eso hay algo importante que debemos mencionar siempre que tocamos este tema. Dios es muy transparente en lo que hace. Miren, lo digo de la siguiente manera: cuando Cristo venga, dicen las Escrituras que ya trae una recompensa, ¿sí? Él no viene a hacer una investigación, Él ya sabe quiénes son los que van a ir con Él. Ahora, ¿en base a qué lo sabe? Pues en base a su conocimiento. Dios lo sabe todo. Pero las Escrituras muestran que Dios tiene libros donde lleva registros. Recuerden ustedes que Moisés le dijo al Señor: bueno, si vas a destruir este pueblo, bórrame de tu libro. Recuerden ustedes que Nehemías también dijo: no borres de tu libro lo que he hecho por ti, las acciones que yo he hecho. Y el libro de Daniel, en el capítulo 7, habla acerca de que se abren los libros. Este juicio, como nosotros lo conocemos, se realiza antes de que Cristo venga. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Este anciano de días es el Padre. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, antes de que Cristo venga, Él abre los libros, se realiza un juicio, ¿sí? Para que cuando Jesucristo venga, Él ya sabe quiénes van a ir. Y no solamente Él, porque dijimos que Él lo sabe todo, pero realmente hay seres que no lo saben todo. Y quienes están ahí que no lo saben todo son los ángeles. ¿Por qué Dios está interesado en que esos que se mencionan aquí en Daniel capítulo 7, versículo 10, que son miles de miles y millones de millones, por qué el Señor tiene en este juicio donde se abren los libros, donde se sienta el juez, a tantos ángeles y abre delante de ellos los libros? Porque precisamente Jesucristo, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que los ángeles son los segadores, los que van a recoger, por así decirlo, los que van a juntar a sus hijos de todos los extremos de la tierra, de donde quiera que estén, ellos los van a traer. Porque recuerdan que el apóstol Pablo dice que recibiremos al Señor en el aire. ¿Y quiénes son los que conducen a sus hijos? Pues son los ángeles, son los segadores. Entonces, los ángeles necesitan saber quiénes son los que van a ser salvados. Y es que ellos pudieran saberlo, pero recuerden ustedes que hay un enemigo que está interesado en que ninguno se salve. Si nosotros leemos Zacarías capítulo 3, vamos a encontrar que Satanás se opone a la obra de salvación, se opone a la obra de Dios, a la obra de Jesucristo. Entonces, si Satanás pudo en el principio, allá en el cielo, engañar a los ángeles, entonces Dios quiere mostrar a los ángeles que Él no es injusto ni autoritario, porque eso es
precisamente lo que Satanás dijo de Dios. ¿Cómo creen ustedes que Satanás pudo engañar a la tercera parte de los ángeles? Eso quiere decir que los persuadió con argumentos poderosos y les dijo que Dios era injusto y que él podía montar un reino mejor que el de Dios. O sea que el engaño fue tremendo, por eso es que tantos ángeles le creyeron. Si Satanás hubiera dicho una mentira a todas luces, pues nadie lo iba a seguir, pero él pudo engañar a los ángeles diciéndoles que Dios era injusto. Ahora, en esta ocasión donde Dios va a llevar a sus hijos al cielo, pues es la oportunidad de Satanás de decir, no, es que estos son pecadores, no los puede llevar al cielo. Y entonces la duda pareciera que sigue en el aire, ¿no? Entonces Dios lo que hace es mostrarle a sus ángeles. Dios le muestra a sus ángeles los registros de los libros. Y en los libros aparece quién ha sido fiel y quién, por la gracia de Dios, debe estar en el cielo. Y quién, pues no quiso. Entonces, el interés de Dios es que los ángeles también puedan conocer, por eso son sus testigos ahí en el juicio, de manera que no haya ninguna duda en los hijos de Dios de quiénes son los que van a ir al cielo. Por eso este juicio se conoce como el juicio preadvenimiento. Se realiza antes de que Cristo venga porque lo que Cristo hace es venir a buscar a sus hijos. De manera que ningún hombre tampoco haya duda. Imagínense que el Señor lleva a unos y otros se quedan, y dentro de los que se quedan, habrá, dice la Escritura, unos que dirán, Señor, oye, ¿por qué nos dejas aquí? Yo estoy parafraseando lo que dice la Escritura. Nosotros echamos demonios en tu nombre, nosotros hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, bueno, yo no los conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Si eran tan buenos cristianos aparentemente, echaban demonios, dice, pero el Señor no los va a llevar. ¿Por qué? Porque el Señor se basa en el registro de los libros, no en lo que el hombre piensa que es correcto, en los registros de los libros para que no haya duda. Ahí está un testimonio que nadie puede negar. Por eso Dios lleva un registro de todas las cosas que se dicen, todas las cosas que se hablan aquí. Y si nosotros tuviéramos más seguido en cuenta esa idea, esa verdad de que Dios tiene registros y está anotando todo lo que sucede, nosotros tendríamos mucho más cuidado con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos incluso, porque nada escapa de los registros de Dios. Así que en el día del juicio cada quien se va a encontrar con lo que ha hecho, de manera que nadie puede negar lo que Dios tiene registrado en sus libros. Para eso, entonces se realiza ese juicio. Ahora entonces Cristo viene, lleva a sus hijos y ya está claro que ellos son los que tenían que estar allá en el cielo. Ahora, ya vimos en el versículo 4 del capítulo 20, que estos que fueron con Cristo, estos justos que fueron con Cristo, son los que reciben facultad para juzgar. Lo que Dios va a hacer entonces es durante el milenio algo similar a lo que hizo antes de la segunda venida. Antes de que Dios destruya a los injustos, el Señor le mostrará a los justos que lo que está a punto de hacer no es un acto malo ni perverso, es la misma misericordia de Dios que permite que Él destruya el pecado para siempre. Lo que Dios, decíamos antes, lo que Dios quiere hacer es destruir el pecado. Pero imagínense ustedes esta escena. Están en el cielo unos justos y aquí en la tierra los injustos, y el Señor va a destruir a los injustos, pero muchos de los injustos, aparentemente a ojos del ser humano, llevaron vidas buenas. O dentro de los injustos están familiares de los justos. Imagínense que el padre fue al cielo y el hijo no. Imagínense que la esposa va al cielo y el esposo no. Imagínense que la persona que usted más quiere al final no entrega su vida al Señor y se pierde. ¿No habrá un dolor ahí?
¿No habrá algún sentimiento de tristeza, algún lamento de decir, bueno, me duele que mis seres queridos o incluso que mi líder, que mi pastor o quien sea, que no se arrepienta, no entregue su vida a Dios, se pierda? ¿No habrá un dolor en el corazón de los justos por los que se van a perder? Dios no es insensible y no hizo al hombre tampoco insensible para ignorar semejante evento que es la destrucción de los impíos. Entonces miren lo que la Biblia enseña acerca de lo que Dios va a hacer antes de destruirlos. Dice que durante el milenio Dios nuevamente abrirá los libros, ahora ya no para los ángeles como antes de la segunda venida, sino para los justos. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pedro menciona en su carta a los Corintios. Dios desea que los justos vean que sus juicios son rectos, de manera que todas las acusaciones que Satanás pueda hacer de que Dios es malo, de que Dios es injusto, que los justos en realidad no eran justos, que no deberían ir al cielo, que los injustos no deben ser destruidos, que hay mucha gente buena ahí. No sé cuántas cosas Satanás vaya a sacar para hacer que alguien piense o siga pensando que Dios es injusto, para evitar todo esto, para que en el corazón de ninguno, ni de los justos, ni de los injustos, quede duda. Entonces Dios va a abrir nuevamente los libros. Y es así como se menciona en Apocalipsis, que nuevamente se abren los libros, ¿sí? Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 20, ahí donde estamos, en el versículo 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, dice el versículo 12, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto pasa durante el milenio, antes de que Cristo pase a destruirlos. ¿Sí? ¿Para qué? Dijimos para que todos los justos ahora sean testigos de que Dios salva a unos y deja que otros se pierdan, destruye a otros, porque así lo decidieron los propios hombres. No es por un acto autoritario de Dios, y eso queda claro para que Satanás no tenga de qué acusar nuevamente a Dios. Entonces, los libros se abren durante el milenio, y miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, que puede tener relación muy clara con esto. Dice 1 Corintios 6:1, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La pregunta es, ¿cuándo los santos, cuándo los justos van a juzgar al mundo? ¿Ahora? No se puede, no podemos. Sin embargo, durante el milenio sí se podrá, por lo que acabamos de leer de Apocalipsis. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A qué ángeles vamos a juzgar? Hablo con fe, porque luchamos para estar con los santos, con los redimidos. ¿Cuándo vamos a juzgar al mundo y a los ángeles? ¿A qué ángeles se refiere? Por supuesto a los ángeles que siguieron a Satanás. Pues durante el milenio, cuando se abren esos libros, y se va a hacer durante el milenio para que cuando termine el milenio y ellos quieran tomar la santa ciudad, sean resucitados y quieran tomar la nueva Jerusalén, Dios entonces los destruya. Es un acto de misericordia de Dios el explicarle a los justos y decirle, miren, yo voy a destruir a estos, no porque no los haya amado, no porque no haya muerto por ellos, no porque no se les haya dado gracia, se pierden, sino porque sus propias decisiones. Y ya no hay gracia para ellos. Ojalá se les diera una última oportunidad, pero la gracia se cerró y la sentencia ya
está dada. Ahora viene la ejecución del castigo para los injustos. Y termina el capítulo 20 diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte definitiva. De esa ya no hay salvación. Y por eso se llama muerte, porque van a dejar de existir. Añadiendo lo que decíamos, de que algunos piensan que serán atormentados por siempre, no es así, sino ciertamente van a morir. Por eso a su destrucción se le llama la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el agua de fuego. Y ahora entonces este fuego los consume, los destruye a todos. Por si hubiera alguna duda de esto que estamos diciendo que van a ser destruidos, Malaquías capítulo 4 nos ayuda a entender, habla también del día del Señor. Y vamos a leerlo. Malaquías capítulo 4 dice así el versículo 1, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, no quedará nada. La raíz es Satanás, la rama son los que le siguen. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis y saldréis como becerros de la manada. Versículo 3, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Así que, ¿cuándo algo se convierte en ceniza? Pues cuando se consume en el fuego. Y dice la palabra del Señor que los justos, pisotearán solamente las cenizas. Entonces Dios dará lugar a lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado y el mar ya no existía más. Y el versículo 4 lo leemos de nueva cuenta y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Por eso decía que la última vez que se va a llorar es esta ocasión. ¿Y por qué se va a llorar? Por lo que ya dijimos, porque van a ser destruidos muchos seres humanos. Seres humanos que los justos conocen, que Dios conoce, Dios murió por ellos, Jesús murió por ellos, Dios los ama, les ha mostrado su misericordia, pero al final ellos no quisieron. Por eso habrá un llanto en los ojos de los justos. Se llorará la última vez y será por los que se van a perder. Pero la bendición es que sigue diciendo el versículo 4, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así que la última vez que se llorará será allí, después del milenio, y después de ese último llanto, dice el Señor, enjugará las lágrimas, como diciéndoles, ya no lloren. Hasta aquí termina el mal. Todo esto lo estamos haciendo para que el pecado, que es tan doloroso, tan destructivo, ya no pueda hallar más lugar, ni en la vida de los hombres, ni en el planeta Tierra, ni en el universo entero, se hable jamás del mal. Somos bienaventurados porque tenemos esta palabra profética segura, mis hermanos. Cada uno de nosotros tiene como propósito entrar en el reino de los cielos por la gracia de Dios. Así que luchemos para que nuestra fe sea inquebrantable, sea robusta en el momento de la prueba. Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros y tenemos que seguir adelante para que participemos de la gloria eterna que Dios ha prometido a sus hijos. Las decisiones que tomamos hoy tienen repercusiones y ya lo vimos
a partir de este capítulo. Así que hermanos, sigamos adelante, sigamos reuniendo en familia, estudiando la palabra del Señor. Es posible que esta situación de esta enfermedad nos cause un poco de temor. Lo cierto es que el Señor va a intervenir para salvar a su pueblo. Y si algo pasara, hermanos, que alguno pasara al descanso por alguna situación, nosotros tenemos la plena confianza que el Señor, el día cuando Él venga, nos va a resucitar para estar con Él allá en las mansiones de los cielos. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor nos dé paz y confianza para que pronto nos podamos encontrar con Él. Amén.